Buenos días, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriel, curso primero B, y en esta ocasión estoy aquí para discutir sobre los cambios de fase, dos puntos. em, los diagramas de fase unitarios, binarios y ternarios, así como también la entalpía y entropía en un cambio de fase. Bien, partiendo primero por los diagramas de fase unitarios, son aquellos que proporcionan información precisa eh, sobre la fase en la que se encontrará una sustancia pura por medio de la representación gráfica de distintas fases de equilibrio bajo parámetros específicos, tales como la presión y la temperatura. Bien, las distintas fases o estados de agregación de esta sustancia pura nos ayudarán a predecir los cambios de fase que pueden ocurrir en un sistema desde un estado inicial a uno final, así como también nos ayudará a determinar los diferentes puntos, ya sea de ebullición y fusión, en función de la presión. Bien, como ejemplo tenemos el carbono elemental y el helio y sus respectivos diagramas unitarios. Sabemos que el carbono se presenta en diversos estados. En sólido tenemos al grafito y al diamante. También se puede presentar en líquido y gaseoso. Y aquí se encuentra su diagrama. Igual el helio, que es un gas que no se puede licuar, también puede ser representado por medio de este diagrama unitario. Bien, para la construcción de este tipo de diagramas es necesario fijar un parámetro y variar el otro, ya sea la presión, se fija la presión y se varía la temperatura o viceversa. Con esto obtenemos unos puntos de cambio de fase respecto a la altura, en este caso de la presión. Para así se obtiene la unión de estos puntos y las intersecciones entre las curvas, y así tenemos definida la región en la que la fase se presenta. Bien, pasando con los sistemas binarios, son aquellos diagramas bidimensionales en los que se presentan cambios de fase simultáneos, igual que en el anterior caso, en función a la temperatura y la presión. Las fases se encuentran separadas de los distintos componentes puros en distintos estados, ya sea sólido, líquido o gaseoso. Bien, estas fases son homogéneas en ambos componentes, y para la construcción de este tipo de diagramas se inicia con los componentes puros, manteniéndose, igual que en el caso anterior, un parámetro fijo y el otro variante. Los puntos se encuentran representados en los ejes verticales, como se puede ver. El primer ejemplo se trata de un sistema eutéctico. ¿Qué es un sistema eutéctico? Es una mezcla homogénea entre dos o más componentes. Por otro lado, el otro diagrama es de un sistema no eutéctico. Nos sirve este diagrama para la identificación de estos sistemas y del punto eutéctico. Este punto eutéctico es aquel que se representa más bajo que los puntos de fusión de los componentes en forma individual, ¿sí? Ya no como una mezcla. Bien, Eh, los principales ejemplos que encontramos de este tipo de diagramas es en las aleaciones, como puede ser aluminio a silicio, eh, para, para formar acero al carbono, de hierro y carbono, o plomo y estaño. Bien, pasamos con los diagramas ternarios, en los cuales se utiliza un triángulo para representarlos. ¿Por qué un triángulo? Porque en cada lado habrá tres sistemas binarios entre tres componentes. Aquí los parámetros a variar o estar fijos serán la temperatura, la presión y la concentración del componente.
siendo esta representada como fracción molar o porcentaje. Para la construcción de este tipo de diagramas es muy compleja. A partir de 3 componentes se torna compleja. Puede ser diagonal, paralela o perpendicular. Y es utilizada para determinar el comportamiento de un sistema ternario al variar ya sea uno de los parámetros, como por ejemplo la concentración. Como ejemplo se tiene este diagrama, el de abajo, en el cual se tiene, a ver, se tiene un sistema eutéctico de dióxido y anortita, al cual se le ha agregado un tercer componente para su estudio, el cual es la forsterita. Los parámetros a variar serán la temperatura, la presión y la concentración. Finalmente, se tiene la entalpía y la entropía en un cambio de fase. Se nos dice que en un cambio de fase con temperatura y presión constantes habrá un cambio de entropía. La entropía también se la conoce como calor latente, mientras que a la entalpía se la conoce como calores de fusión. Esto ocurre en los diversos cambios de fase, como son la sublimación de sólido a gas, la vaporización de líquido a gas y la transición de sólido a sólido. Cada uno de estos equilibrios estará englobado en un determinado intervalo de temperatura y presión, los cuales serán distintos entre ellos. Ya veremos que los valores para la entalpía en estos procesos cambian cuando varía la temperatura del equilibrio de la fase, lo cual tiene mucha lógica. En resumen, la entalpía se encarga de la medida de la intensidad de las interacciones intermoleculares en el líquido. Bien, así. Cuando se presenta un cambio de fase reversible con presión y temperaturas constantes, es necesario usar la regla de Troughton, el cual nos dice que si la entropía está en torno a valores entre 85 y 88 joules sobre Kelvin por mol, se trata de un líquido que no tiene fuerzas intermoleculares, es decir, estas son despreciables. En el caso de que estos valores sean superiores, se presentan en sí las fuerzas intermoleculares, como ejemplos los puentes de hidrógeno. Bien, es por eso que esta regla funciona en líquidos que hierven a temperaturas bajas, moderadas y elevadas, pero falla en líquidos con enlaces de hidrógeno, como lo acabo de decir. Resumiendo, esta regla es utilizada eh, para determinar la variación de la entropía con respecto a una relación entre la variación de la entalpía del vapor sobre la temperatura de ebullición. Bien, esto lo usamos cuando la atracción intramolecular aumenta, entonces incrementará tanto la entalpía como la entropía. Listo, muchas gracias, eso ha sido todo. Espero que haya quedado claro y que se haya entendido. Gracias.